A diferencia de lo que Lyle afirmó haber vivido, Eric sostuvo que los abusos contra él nunca se detuvieron y que continuaron durante 12 años, incluso cuando ya era un joven atleta de más de 1.88 metros y estaba a punto de cumplir 18. Después de escuchar esto, el jurado se queda sin palabras. En cambio, Pamela Bozanik, la abogada de la fiscalía, está claramente molesta. Pamela está convencida de que la defensa armó una historia falsa para reducir la pena de los hermanos, pero todavía no le toca responder. Antes tiene que escuchar a los testigos de la defensa. La primera en subir al estrado es Diane van der Molen, prima de Kitty Menéndez. Diane cuenta que en 1976 Eric y Lyle fueron de visita a su casa. Ahí Lyle, con apenas 8 años, entró a su habitación y quizá como una forma de pedir ayuda, le confesó que su padre lo tocaba íntimamente. Diane quedó helada. De inmediato buscó a Kitty y le contó lo que acababa de escuchar. Sin embargo, Kitty respondió de la peor manera posible. Le prohibió a Diane hablar del tema. Después arrastró a Lyle a su cuarto, donde lo regañó duramente. El segundo testigo en llegar al estrado es Andy Cano, primo y confidente de Eric. Andy relata que cuando Eric tenía 12 años le preguntó si era normal que un padre masajeara íntimamente a su hijo. Andy, de apenas 10 años, no supo qué responder. Después Eric, visiblemente alterado, le confesó que esos masajes estaban empezando a doler. Aún así, Eric le hizo jurar a Andy que jamás le dijera a nadie, especialmente a Kitty. Durante el testimonio de su primo, Eric y Lyle bajan la guardia. Por primera vez, su semblante serio se rompe y las lágrimas les recorren el rostro. Entonces llega el turno de la fiscalía. Bozanik se pone de pie y con una mezcla de desprecio y escepticismo comienza sus alegatos. Para ella, los hermanos no son víctimas de una tragedia, sino actores. Sostiene que ese abuso que ahora presentan como argumento en realidad es una invención que surgió 6 meses después de su arresto, cuando sus abogados se dieron cuenta de que de verdad podrían enfrentar la pena de muerte. Y para sostener esa idea, presenta a su testigo, el doctor Jerome Oziel. Oziel explica que en las grabaciones que conservó, los hermanos sí confiesan el crimen. Sin embargo, en ningún momento mencionan el abuso. Al contrario, una y otra vez se refieren a José en términos elogiosos. En medio de esto, Bozanik saca un as bajo la manga. Craig Signarelli, el mejor amigo de Eric. 2 años antes de los asesinatos, Eric y Craig habían escrito juntos un guión de cine con la intención de venderlo a grandes productoras. Lo titularon Amigos. Pero la historia tiene pasajes algo extraños. Amigos cuenta la historia de Hamilton Cromwell, un chico de familia adinerada que mata a sus padres para quedarse con una fortuna de $157 millones. Aprovecha que están desprevenidos en su mansión, comete el crimen y después, lejos de mostrar remordimiento, intenta echarle la culpa a su amigo para salirse con la suya. Los paralelos con la vida real son, por decirlo poco, bastante incriminantes. Bozanik y el resto de la fiscalía lo saben. Por eso insisten en que los asesinatos de José y Kitty Menéndez no fueron producto del miedo a su padre ni de la defensa propia, sino de una fantasía que Eric había alimentado y planeado durante años. Además, Bozanik repite una pregunta una y otra vez. Si los hermanos realmente sufrían abusos, ¿por qué no se fueron de la casa? Para responder, la abogada de Eric llama al estrado a la doctora Anne Burgess, quien explica que escapar de una relación abusiva no es tan sencillo como hacer las maletas e irse. Después de años de violencia, la autoestima de la víctima se va dañando y empieza a sentir que ya no puede tomar el control de su propia vida. Cada vez que intenta resistirse, el maltrato continúa, así que poco a poco deja de creer que puede escapar. Incluso puede pensar que si se va, el agresor la encontrará y todo será todavía peor. Por eso, quedarse puede parecer menos peligroso que intentar huir. A esto se suma que una relación abusiva no está hecha únicamente de maltrato. También hay momentos de cariño y conexión emocional. Esa contradicción puede hacer que la víctima dude y tarde más en alejarse, pues puede sentirse culpable por abandonar a alguien a quien quiere. Además, si la víctima depende económicamente de su abusador, puede sentir que no tiene a dónde ir ni cómo sobrevivir por su cuenta. Según la doctora Anne Burgess, eso era parte de lo que les ocurría a Eric y a Lyle. Y durante la última semana de vida de José y Kitty, esa sensación de estar atrapados y no tener una salida se hizo todavía más fuerte. José estaba furioso porque Eric había fallado en un torneo de tenis y además iba mal en la escuela. Y como castigo decidió que no se iría a una universidad lejana. Y en vez de eso, iría a UCLA, en la misma ciudad, lo que significaba que Eric tendría que dormir en casa todas las noches. Esto lo dejó destrozado. Durante años, Eric había soñado con escapar de su hogar y mudarse a los dormitorios de la universidad. Pero ahora, con ese cambio de planes, se dio cuenta de que iba a seguir atrapado en casa con su padre.
Kitty, por su parte, estaba hundida en una depresión profunda y dependía cada vez más de los fármacos. Se volvió errática y paranoica. Guardaba armas en la casa y dejaba notas suicidas que sus propios hijos terminaban encontrando. Lyle tampoco estaba mejor. Tuvo una discusión muy violenta con su madre y en medio de la pelea Kitty lo acusó de ser el responsable de la infelicidad de José.